Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas del correísmo, fue detenido en México, mientras que la Cancillería de ese país asegura que sobre el implicado rige un principio de no devolución a su nación de origen. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el abogado Jorge Luis Ortega, abogado de Walter Solís. El exministro del correísmo ha sido detenido en México. ¿Por qué lo detienen? ¿De dónde vino la orden? Hay que aclarar algunos temas también que han quedado en el aire. Doctor Ortega, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Muy gentil, Fausto. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la entrevista. La primera duda que tenemos, doctor Ortega, es ¿hubo la detención por parte de Interpol? Sí, he tenido comunicación con la esposa del ingeniero Walter Solís Valareso, quien en efecto ha confirmado que el ingeniero Solís fue detenido en México por agentes de la Interpol, una detención que deberá ser investigada en virtud de que se consideraría arbitraria e ilegítima esta detención, así sea por un minuto, en virtud de que sobre el ingeniero Walter Solís Valareso se encuentra o él posee un estatus de refugiado en el Estado de México, y esto le impediría al Estado mexicano y a cualquier autoridad internacional, incluida la Policía Internacional como es la Interpol, de trasladarlo, pretenderlo trasladar al Ecuador específicamente, en virtud de que el estatuto sobre el estatus de refugiado prohíbe estas actuaciones cuando se encuentra bajo estas condiciones un ciudadano, porque definitivamente esto, atentaría contra la posibilidad de que el ciudadano sea privado de su libertad en el estado que se lo está requiriendo, o inclusive corra peligro su vida. Sin embargo, no pesaba difusión roja sobre Solís, ¿verdad? No, en lo absoluto. Eso es lo extraño, porque recuerde usted, Fausto, que un par de ocasiones, la Corte Nacional de Justicia, el Estado ecuatoriano, ha solicitado a la Interpol se le ubique o se emita una difusión roja en contra del ingeniero Walter Solís, lo cual ha sido negado. Recordemos que varios años atrás, cuando se encontraba siendo procesado en el caso Sobornos 2012-2016, se solicitó al Interpol y nosotros planteamos una apelación a la oficina de ficheros en Lyon, Francia, donde se encuentran las oficinas de Interpol, y nos dieron la razón. Se emitió un comunicado de que se negaba el pedido de difusión roja por parte del Estado ecuatoriano en virtud o en sentido de que para la Interpol no estaban claras las condiciones jurídicas, objetivas, transparentes y en debido proceso frente al ingeniero Solís en cuanto a lo que tenía que ver al proceso de Sobornos 2012-2016. Por eso llama la atención, y estamos en este momento inclusive recabando información necesaria y suficiente para establecer cuáles fueron realmente los argumentos o en qué se sostuvo esta arbitrariedad en la detención del ingeniero Solís en el país de México. Y le preguntaba esto porque sí ha llamado la atención una vez que pudimos, es público el ingreso para saber quiénes cuentan con difusión roja, no se veía el nombre de Walter Solís, por eso incluso se especulaba que no era la Interpol la que lo había detenido. Entonces quedaron un poco las razones del dónde, por qué lo detuvieron en función de que no había esta información en Interpol. Eso de alguna forma es lo que usted dice se está investigando. Es correcto, sí, porque primero, como le digo, la propia Interpol negó los pedidos del Estado ecuatoriano para que al ingeniero Walter Solís Valareso se le ubique con un pedido de difusión roja a nivel internacional. Y esto hay una resolución que emitió la propia Interpol. Luego, no podría bajo ningún concepto
solicitarse ni la expulsión ni la devolución del ingeniero Walter Solís Valareso de los Estados Unidos de México hacia el Ecuador, porque sobre él, digamos, se encuentra un beneficio en calidad de refugiado, y el estatuto sobre la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, específicamente en el artículo 33, prohíbe a los estados parte que devuelvan a un ciudadano que conste o que obtenga este estatus al estado donde pues puede peligrar su vida o su libertad, como es el caso. Importante también, ¿a qué hora fue detenido? ¿En dónde fue detenido? Sí, eso también es una información que la estamos aún procesando. Lo que nosotros tenemos es que fue el día de hoy, y él estaba en compañía de un amigo, un familiar, según lo que nos ha manifestado la esposa del ingeniero Solís, que es el que da pues aviso a las autoridades sobre respecto de esta detención. Entonces, pues digamos, estamos todavía también en este proceso. Pero bueno, lo importante también es que ya se ha pronunciado el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de México, indicando y reafirmando lo que yo estoy indicándoles a ustedes, en el sentido de que en efecto consta el ingeniero Walter Solís Valareso como refugiado del Estado de México, y en ese orden de ideas se tiene que respetar la convención que pues fue aprobada en 1951 en Ginebra y que entró en vigencia en 1954, es decir, no es una convención o es un acuerdo internacional reciente, y que pues se debe respetar esta normativa internacional. ¿A esta hora está aún detenido o ya fue liberado? Sí, tengo entendido que aún está, no se ha podido alcanzar hasta este momento su libertad, pero se está trabajando en eso. Sobre Walter Solís pesan dos sentencias, en el caso Sobornos y en el caso Senagua, 8 años en cada uno. Respecto de la condena, también se ha dispuesto en cada uno de los casos la reparación integral. Walter Solís no ha cumplido tampoco con la reparación integral, según los registros que había revisado. De alguna forma seguirá esquivando la justicia ecuatoriana. Bueno, tenemos una sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, como usted muy bien lo menciona, y en otra en el tema del caso Singue. Se está investigando o está dentro de un proceso por peculado en el caso de la repotenciación o reconstrucción de Manabí, que todavía no cuenta con una sentencia, pero no nos olvidemos que Perdón, doctor, ¿usted dijo Singue, son procesos. ¿Caso Singue o Senagua? Senagua, perdón. Sí, mencionó Singue, por eso la corrección. Son procesos, digamos, que han sido cuestionados, y que aún el ingeniero Solís cuenta con recursos para poder de alguna manera revertir esa sentencia, como es el recurso extraordinario de revisión, que pues no se lo ha planteado, se lo está trabajando y se lo planteará en un momento determinado cuando se encuentre las condiciones suficientes y necesarias jurídicamente y en derecho para plantearlo. ¿Cuáles son las condiciones jurídicas necesarias en este caso? Porque ya hemos visto un poco la pretensión de varios de los sentenciados en el caso Sobornos. Han intentado ya el recurso de revisión, pero un poco parece que le apuestan al cambio de jueces o de la justicia del Ecuador. No necesariamente, Fausto. Las condiciones jurídicas necesarias que nosotros estamos planteando es establecer o determinar a través de metaperitajes, atacar a los pericias o a las pruebas que se presentaron en estos procesos que, digamos, son o deben ser cuestionadas. Y en ese proceso, el proceso del recurso de revisión, para plantear una prueba nueva que pueda establecer o determinar que a través de pericias o testigos falsos se llegó a una sentencia determinada, toma su tiempo, y ese es el proceso en el que nosotros nos encontramos. Como están las cosas y de acuerdo a lo ya comunicado por las autoridades de Relaciones Exteriores de México, Solís en principio no sería trasladado a Ecuador. Sin lugar a dudas, porque esto atentaría, como digo, a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. En primer lugar, atentaría a las convenciones y a las normas internacionales sobre respecto a refugiados, y luego el Estado mexicano
tiene claro el estatus en el que se encuentra el ingeniero, y sobre la base de aquello sería imposible, primero, su detención, si sea por un minuto, como le digo. Por eso nosotros vamos a plantear o ver la posibilidad de saber exactamente cuál fue los argumentos o las razones por las cuales se le detuvieron, y iniciar las acciones correspondientes respecto de aquello. Y luego, pues, con respecto a los procesos que aquí se siguen en contra del ingeniero Solís, bueno, el proceso que está aún en marcha es por peculado, y todos sabemos o conocemos que ese proceso podría, digamos, seguir su curso sin la necesidad o la presencia del ingeniero Solís, para ser un delito que no requiere la comparecencia del procesado, ni prescribe ni su acción ni la pena. Entonces es inoficioso e innecesaria esta arbitraria detención para que, según datos, comparezca a este proceso. Mucho por informar todavía respecto del ámbito jurídico, la situación jurídica del exministro Walter Solís. Doctor Ortega, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Estaremos igual pendientes de lo que ocurra más adelante a propósito de las decisiones del gobierno mexicano. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Gracias al doctor Jorge Luis Ortega, abogado de Walter Solís, hablando sobre la detención de Walter Solís. Ha confirmado también el doctor Ortega que Solís continúa en calidad de detenido a la espera de la resolución de las autoridades en México. Consta como tiene una condición de refugiado, con lo cual es prácticamente imposible que pueda ser trasladado a Ecuador a cumplir las penas, por un lado, aun cuando este requerimiento tiene que ver o tiene relación con el caso Reconstrucción de Manabí y una prisión preventiva. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,